Bueno, veamos. En el equipo tenemos a quién en la primera, cuál en la segunda, no lo sé en la tercera. Bueno, ahora y, dime sus nombres. eh, Dime sus nombres. Ya te dije, quién en la primera, cuál en la segunda, no lo sé en la ¿Vos eres el tercera. entrenador ahora- del equipo? Sí. ¿Sabes los nombres? Claro. Dime los nombres de mis compañeros. ¿Quién en primera, cuál en segunda, no lo sé en tercera. No has respondido. Dime los nombres. Este pequeño video nos sirve como introducción para hablar del tema. En este caso tenemos a dos personas que, aún teniendo información, son incapaces de comunicarse entre sí. And the more we have communications, the less in communication it seems we are. Como primer punto tenemos, ¿qué es la información? La información es un conjunto organizado de datos procesados de manera que tienen sentido para quien los recibe. En la semiótica, la información es vista como el contenido o el mensaje que se transmite a través de signos. La información no requiere necesariamente de una interacción entre un emisor y un receptor. Puede existir de manera independiente hasta que es interpretada por alguien. Como segundo punto tenemos, ¿qué es la comunicación? La comunicación es el acto de compartir esa información. En términos semióticos, la comunicación se refiere al proceso por el cual se intercambian signos o mensajes entre emisores y receptores a través de un canal determinado. Este proceso implica la codificación del mensaje por parte del emisor y su posterior decodificación por el receptor. Los signos utilizados en este intercambio pueden ser verbales, no verbales, visuales, auditivos o una combinación de estos. La comunicación no solo involucra el intercambio de información, sino también la intención de generar un entendimiento mutuo. Desde un punto de vista semiótico, tanto la información como la comunicación se constituyen de signos, pero la forma en que estos signos son interpretados es la clave para entender sus diferencias. La información se convierte en conocimiento cuando el receptor la procesa e interpreta según su contenido y experiencia previa. La comunicación, en cambio, implica una intención de compartir ese conocimiento y una respuesta o reconocimiento por parte del receptor. Así, mientras la información pueda existir de manera autónoma, la comunicación requiere de interacción, interpretación compartida y la creación conjunta de un significado. Entender la diferencia y la interrelación entre información y comunicación es fundamental para navegar por la complejidad de nuestro mundo cotidiano. Como primer punto tenemos interacción versus independencia. La comunicación es inherentemente un proceso interactivo que requiere de al menos dos partes, un emisor y un receptor. En cambio, la información puede existir de manera independiente sin necesidad de un proceso de intercambio activo. La información se convierte en parte de la comunicación cuando es compartida y entendida por alguien además del emisor. Como segundo punto, la intención. La comunicación generalmente implica la intención de compartir ideas, emociones o información, con el propósito de generar un entendimiento o provocar una acción. La información por sí misma no lleva implícita la intención hasta que es utilizada en un contexto de comunicación. Como tercer punto, proceso versus contenido. Mientras que la comunicación se refiere al proceso completo de intercambio, la información se relaciona más con el contenido que se comparte dentro de ese proceso. Es decir, la comunicación abarca la codificación, transmisión y decodificación de mensajes, mientras que la información es el mensaje mismo que se transmite. Como conclusión, desde una perspectiva semiótica, la comunicación y la información son conceptos interrelacionados pero distintos. La comunicación se enfoca en el proceso interactivo de intercambio, mientras que la información se centra en el contenido que se comparte. Entender estas diferencias es fundamental para profundizar en el estudio de cómo los humanos y las sociedades utilizan los signos para interpretar y dar sentido al mundo que les rodea. La semiótica explora estos procesos, nos ofrece herramientas valiosas para analizar y comprender la complejidad de nuestras formas de comunicación e información.